del equilibrio que debe haber entre tanto el ingreso como las pérdidas de agua. Ya habíamos visto un poquito la semana pasada cuando hicimos la práctica de concentración y difusión urinaria, un poquito de la regulación vía hormonal con ABH. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que por un lado tenemos la ganancia de agua, ¿okay? Y esa ganancia de agua viene del agua que va a consumir el organismo, el agua de bebida, el agua de los alimentos, porque siempre el agua de los alimentos viene con la humedad que tiene el alimento. Y también el agua producto de la oxidación de los procesos de oxidación que hay en el organismo, en el estado de oxidado, ya que la mayoría de procesos son de tipo hidrolítico. Asimismo, hay pérdida de agua, sí. Una de las pérdidas que tenemos es vía piel por sudoración, las especies que pueden sudar, vía respiratorias, como perdemos agua por medio de lo que es el vapor de agua, que podemos perder ahí. La orina, una de las principales vías para la pérdida de agua, heces, incluso más, si son heces con mayor composición de agua, como serían las diarreas, y también otros productos, como por ejemplo leche, también puede considerarse como una pérdida de agua porque hay una salida. ¿Okay? Entonces, lo que debe haber aquí es un equilibrio entre lo que se consume y lo que se pierde. Cuando hay un desequilibrio en esto, es que vamos a ir hacia lo que sería la deshidratación. ¿Okay? Entonces, la deshidratación se puede ver con diferentes signos en un animal. Uno de los principales signos es la sequedad de las mucosas. Pero cuando estamos en deshidratación, cuando ya hay una pérdida de aproximadamente 4% de peso vivo. Cuando está 4% de peso vivo, ya empezamos a estar deshidratados. Entonces, cuando nosotros tenemos sed, ya estamos deshidratados. Solamente que no nos damos cuenta. ¿Okay? Y en esas circunstancias ni siquiera es detectable. Cuando empieza a incrementarse ya el porcentaje, ya empieza recién a notarse lo que son la sequedad de las mucosas. ¿Qué mucosas? Mucosa gingival, mucosa vaginal. Entonces se empieza a ver ya cierta sequedad. Cuando ustedes empiezan a tener los labios secos, es que ya están deshidratados aproximadamente 4 o 6%. ¿Okay? Pues tienen que estar tomando su agua. ¿Qué pasa si es que empieza a sumarse más signos? Como por ejemplo, cuando hacen el clásico examen del pliegue, la retracción del pliegue cutáneo, si no regresa rápidamente, en 2 segundos ya estamos también en el siguiente, que es de 6 a 8%. Entonces, esa es una de las pruebas que se hace de manera rutinaria. Y también cuando hay un incremento del hematocrito y las proteínas totales. Por ejemplo, ¿por qué habría incremento de hematocrito y proteínas totales cuando hay deshidratación? A esta altura ya deberíamos ya estar bastante claro eso. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Qué señor ¿Qué podría ser ese incremento de hematocrito y de proteínas totales? ¿Cómo lo relacionaría con una deshidratación? ¿Están incrementándose los hematocritos? ¿O sea, están incrementándose los glóbulos rojos? Si no, recuerden que cosa es el hematocrito, ¿se acuerdan? Porcentaje de glóbulos rojos. Cuando nos hablan de porcentajes de un todo, ¿ok? Y vemos cuánto hay. Entonces, ¿qué estaría disminuyendo? ¿Qué estaría aumentando en ese porcentaje? ¿Cuál? Claro, la parte del plasma estaría disminuyendo. Por ende, el hematocrito estaría incrementándose. No porque hay un aumento, sino porque hay disminución del plasma. Por eso es que se incrementa el hematocrito, por eso es que se incrementan las proteínas totales. ¿Ok? Entonces, muchas veces tengan cuidado cuando vean sus hematocritos y vean un animal que está deshidratado, posiblemente va a tener ahí el hematocrito incrementado. ¿Sí? Pero es porque hay deshidratación. Ahora, ¿qué más? ¿Qué pasa si es que, aunado a estos signos, yo veo al animal con las órbitas ya hundidas, o los ojitos hundidos? Ya estamos también con un incremento mayor de la deshidratación.
da una fluidoterapia. Entonces ahí ya está moderada su deshidratación. Cuando, además de eso, yo empiezo a ver ya sequedad de las córneas, empiezo a ver incluso más signos, el animal ya está con una deshidratación severa. O sea, hay que tener bastante cuidado con esos procesos. ¿Okay? Entonces, incluso cuando la orina está pura y todo, vamos a ver que estamos dentro del proceso de deshidratación ya severa. Cuando hablan de las heces oscuras, por ejemplo, ustedes vieron esa película que dieron de los pasajeros que chocaron su avión ahí en la cordillera. No sé si se veía, ¿no? Que estaban, orinaban así bastante oscuro. Imagínense, no que tomaban así el hielito, pero estaban en un proceso ya ahí extremo, ellos estando de inanición como de deshidratación. ¿Cómo se llamaba? En mis épocas, bueno, en mis épocas, yo cuando vi la primera vez esa película la daban en Canal Norte, llamaba Pibe. Mi 2 semanas, 14 tiene que estar sin hacer ruido. ¿No? Sin hacer ruido. Ya. Entonces, todos esos procesos, ¿ok? Vamos a tenerlos en cuenta. Entonces, cualquiera de esos signos está relacionado con un desequilibrio en el ingreso y en la pérdida. Puede ser que sí esté tomando agua, pero hay una cosa, de repente demasiada pérdida de líquido. Siempre habíamos hablado, una de ellas era el defecto de la actividad de la hormona antidiurética, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que existía una enfermedad, por ejemplo, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Diabetes insípida. ¿Se acuerdan? ¿Por qué era insípida? ¿Por qué se diferenciaba de la diabetes mellitus? Porque la diabetes mellitus tenía 3 P, ¿se acuerdan? Polidipsia, poliuria y polifagia. ¿Ok? Polidipsia de mucha sed, ¿sí? Polifagia de que tiene mucha hambre y poliuria de que orinaban mucho, ¿sí? Entonces, los perritos con diabetes insípida tienen solamente 2 P's, polidipsia y poliuria. ¿Y por qué dicen insípida? Porque la orina de las personas de los animales o las personas que tienen diabetes mellitus tienen glucosa en la orina, en cambio ellos no. ¿Okay? Entonces eso era uno, por eso le decían que era insípida. ¿Okay? Recordemos que para mantener este equilibrio hídrico electrolítico tenemos que también tener en cuenta que va a existir una adecuada distribución de los líquidos entre los compartimentos corporales. 2 compartimentos corporales grandes, lo vimos el primer día de clase: el líquido intracelular y el líquido extracelular. El intracelular era el más abundante, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuánto era? 2/3 partes y, ¿se acuerdan? 1/3 parte. Y dentro del líquido extracelular, que era el que, digamos, el que más se movía, el que era más dinámico, ¿ok? Ahí teníamos 2 líquidos, ¿sí? 2 compartimentos más. ¿Cuál era? El intravascular y el que se comunicaba con el intravascular y el intracelular, que era el intersticial, ¿sí? Entre estos 3, a pesar que había una distribución diferente de los iones, de los componentes, la osmolaridad era la misma. ¿Qué pasa cuando la osmolaridad disminuye o cambia? ¿Qué cosa va a pasar? Pueden pasar 2 cosas, ¿ok? Por ejemplo, si es que la osmolaridad es mayor en el intracelular y ya no es 281, digamos que es 300 acá y acá es 250. Primero hay un proceso, ¿ok? Que es el paso del agua, la ósmosis, ¿sí? La ósmosis va a hacer ¿qué? Que el agua pase de un lugar que hay menor concentración a uno de mayor concentración. Ahora, si la membrana es permeable a algunos componentes, algunos solutos, esos van también a ir, pero ¿desde dónde? Desde un sitio de mayor a menor concentración, ¿sí? Entonces son 2 procesos que pueden suceder. Y eso puede acarrear consecuencias en el animal, sí, puede acarrear consecuencias, puede causar, por ejemplo, edemas cerebrales, ¿okay? Puede causar de repente que haya acumulación de algunos componentes que no permitan el adecuado funcionamiento de la célula. ¿Okay? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Vamos a seguir hablando ahora de uno de los principales
la cuarta parte de todo el gasto cardíaco, toda la sangre que sale del corazón, una cuarta parte llega al riñón. Entonces la actividad del riñón es constante porque está filtrada. Una de las funciones que tiene el corazón, que el riñón, aparte de limpiar, digamos, la sangre, ya que va a tratar de eliminar todos los productos del metabolismo, va a tratar de eliminar, por ejemplo, los metabolitos que se forman debido a la administración de fármacos. Vamos a ver que también ellos van a ser capaces de recaptar sustancias que se pueden eliminar por sangre. Ellos van a recaptar. ¿Okay? Por ejemplo, si es que está viendo de repente glucosa en sangre que se está eliminando, el riñón puede recaptarlo. ¿Okay? Tiene la capacidad de recaptarlo hasta un 100%. ¿Qué más? Regula el equilibrio hídrico-electrolítico. ¿Okay? También vamos a ver que regula el equilibrio ácido-base-común, eliminando hidrogeniones, y además tiene funciones endocrinas, donde se van a producir 3 hormonas. ¿Recuerdan las hormonas? ADH tiene su receptor en riñones. Recuerden, ADH ¿dónde se produce? A nivel de hipotálamo y se libera a nivel de neurohipófisis. ¿Ok? Ese es ADH. ¿Pero qué cosa se produce en riñón? Eritropoyetina, ¿qué más? Renina y una más que hicieron en exposición sus compañeros cuando hicieron equilibrio de calcio. Ya está renina y falta uno. ¿Se acuerdan? La 1,25 de hidroxicólicalciferol, vitamina D. ¿Okay? Recuerden que aquí en el riñón se da la segunda hidroxilación de la vitamina D para que tenga actividad. Cualquier ejemplo, cuando hay un problema a nivel del riñón, puede llevarse, puede haber una consecuencia como que, por ejemplo, las anemias. ¿Por qué? Porque aquí se produce eritropoyetina, y la eritropoyetina es la hormona responsable de la eritropoyesis, ¿okay? De poder hacer de que salga y que se produzcan más glóbulos rojos. Así como también, por ejemplo, cómo regula lo que es la función cardíaca, el equilibrio de la presión, porque produce renina. Cuando no hay producción de renina, ¿qué cosa no se activa? Ese sistema que hemos hablado hasta el cansancio, ¿se acuerdan? Sistema, renina, angiotensina, aldosterona, ¿ok? Si tampoco no hay, también se va a alterar lo que es el equilibrio del calcio. Entonces, esas son las consecuencias que puede tener una alteración a nivel renal. El riñón está muy vascularizado, porque recuerden, llega al 25% del gasto cardíaco, ¿ok? Y vamos a tener dos tipos de unidades funcionales, ¿ok? Dos tipos. Y las unidades funcionales son las nefronas, ¿sí? Las nefronas pueden ser de dos tipos: nefronas corticales y nefronas yuxtaglomerulares o yuxtamedulares. ¿Qué ven de diferente en estas nefronas? A ver. Recuerden también, por anato deben recordar, es que el riñón, no sé por qué estoy con el corazón, ¿ya? Y eso estoy hablando, en vez de riñón estoy diciendo corazón. Recuerden que el riñón tiene partes, no sé si se acuerdan, ¿sí? Tiene una parte externa, aparte de la cápsula, ¿sí? Aparte de la cápsula tiene una parte, la más externa, ¿cómo se llama? La corteza y la médula, ¿okay? Por ejemplo, si nosotros medimos la osmolaridad de la corteza versus la médula, vamos a encontrar que la osmolaridad a nivel medular, más profundo, es mucho más alta, algo de 1200 miliosmoles, mientras que la corteza puede estar entre 300 y hasta menos. ¿Okay? Entonces, eso tiene una razón. ¿Por qué? Porque las nefronas yuxtamedulares son las que van a concentrar la orina. ¿Y por qué van a concentrar? Fíjense cuál es la
corteza cortical y de la corteza yuxtaglomerular. Bien, este está todo, el corpus glomerular, el tubo cortical proximal, el asa de Henle, está en la parte cortical. Un poquito puede estar en la parte casi externa de la médula, pero casi todo está a nivel de la corteza, a diferencia de la nefrona yuxtamedular. ¿Hasta dónde está su asa de Henle? Hasta la médula. ¿Okay? Vamos a ver que estas nefronas, ¿okay?, yuxtaglomerulares, que tienen una asa de Henle bastante extensa, profunda, ¿okay?, va a tener una función. Ya habíamos dicho que el asa de Henle, si se acuerdan, cuando habíamos hablado la semana pasada del ADH, ¿qué pasaba? Aquí se concentraba la orina. ¿Okay? Además, vamos a ver que aquí existen estas estructuras que se llaman los vasos rectos. ¿Okay? Recta veins, ¿okay?, vasos rectos, que tienen esa función también de ayudar a la concentración de la orina. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hacen? Por un mecanismo que se llama contracorriente, que lo vamos a ver, ¿okay?, más adelante. ¿Qué más? ¿Qué otra función tiene? Vayan apuntándolo, ¿okay?, mantener el gradiente osmótico, ¿okay?, eso es importante. ¿Qué más pasa aquí? Aquí también va a responder a la producción de ADH, ¿okay? ¿Para qué? Para que se produzca una orina bastante concentrada. Recuerden, ADH, ¿qué cosa hacía? Recaptaba agua, ¿sí? Recaptaba agua, ¿sí? Entonces, si no habrían estas nefronas, ¿cómo tendríamos una orina? Una orina que no podría concentrarse. ¿Okay? Una orina muy... ¿Se acuerdan cuando su compañero cuando hicimos la práctica? La última muestra que teníamos, ¿cómo era? Clarita, parecía agua, ¿sí? Ese tipo de orina tendríamos si no tendríamos esta nefrona, porque no sería concentrada. Ahora, ¿qué va a pasar o qué pasaría? Hay unas diferencias que hay en especies respecto a estas nefronas. Se menciona que hay especies, por ejemplo, que viven en situaciones extremas, en situaciones desérticas, donde tienen mayor cantidad de estas nefronas. ¿Por qué? Necesitan economizar la poquita agua que van a tener acceso, ¿sí? Por eso tienen más desarrollo. Por ejemplo, los roedores que viven en los desiertos suelen tener esto. Hay un roedor, que no se me fue el nombre, que va a tener. También en aves. En cambio, esta nefronita de aquí, ¿va a ser importante? Sí, va a ser importante, pero ¿okay?, no va a cumplir esa función. ¿Por qué? Porque no tiene la maquinaria para poder realizar. ¿Okay? Aquí hay vasos rectos, pero muy poquitos, no hay muchos. ¿Sí? Aquí quienes predominan son los capilares periculares que están aquí. Esa es una de las diferencias. Capilares periculares, vasos rectos. ¿Okay? Ahora, en los mamíferos, ¿cuál creen que está en mayor proporción? ¿Las corticales o las yuxtaglomerulares? Las corticales están en mayor proporción, un 80-20 aproximadamente, ¿sí? Pero si ese 20% va a realizar la función de poder concentrar. Aquí tiene diferencias para que las vean. Entonces, ¿qué vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar estos tres procesos. Desde el sitio de filtración, donde vamos a trabajar sobre la filtración glomerular, el sitio de secreción y absorción y la formación de la orina. ¿Sí? Vamos a hablar, esta es una gráfica simplificada de la nefrona, donde tenemos esta parte de aquí,
la parte jugular es donde se van a dar los procesos de reabsorción y de secreción. Reabsorción es de recaptar, ¿por qué no absorción? Porque absorción hablamos de la parte digestiva, y es reabsorción. Y